Bueno, pueden sentarse, abran sus Biblias en la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13. Imagínense qué pasaje nos toca hoy. Estamos estudiando la carta primera a los Tesalonicenses. Tuvimos unos pequeños, ahí no interrupciones, sino tocar otros temas, el día del huérfano, el día de misiones hace 8 días, pero hoy retornamos a la carta primera a los Tesalonicenses para los de ustedes que no han estado con nosotros en este tiempo de estar meditando en esta carta. Ahora, una pregunta sencilla. ¿Cuántos han escuchado algún mensaje sobre primera Tesalonicenses 4, 13 al 18? Levanten la mano, por favor. Ok. Ahora la segunda pregunta, ¿dónde es que lo han escuchado esos mensajes acerca de este pasaje? ¿Ah? ¿A dónde? Generalmente en situaciones ahí de que alguien ha fallecido, un hermano, recurrimos a este pasaje para predicar y realmente yo creo que por eso nos hemos perdido una enorme bendición que Dios ha querido darnos a través de este pasaje. Este pasaje no está reservado para servicios fúnebres. Este pasaje es para nosotros hoy. Y quiero que lo leamos con este pensamiento. El problema de los hermanos de Tesalónica era este. Eran recién convertidos, ustedes recuerdan. Y los pobres, había mucha persecución y algunos de ellos habían muerto, hermanos en Cristo, recién convertidos. Pablo les habla de la resurrección, pero ellos se quedan con una tremenda duda en su mente y en su corazón. La pregunta, y que hasta después se la hicieron a Pablo, es: los que murieron, estos hermanitos lindos que murieron, ¿van a tomar parte en la resurrección? ¿O cómo es eso, querido hermano Pablo? Esa es la pregunta que ellos se van a hacer. Ahora, noten una cosa, ellos no están dudando si va a haber o no resurrección. Ellos estaban seguros de eso. Pero la pregunta es, esos hermanitos que murieron creyendo en el Señor, ¿ellos van a tomar parte en la resurrección cuando Cristo venga para llevar a su iglesia? Y Pablo les va a responder y mire la forma como les responde. Leamos el pasaje íntegro para que empecemos a meternos en él. Mire lo que dice el pasaje. Ahora Pablo, recuerden ustedes, tengan en mente eso, está contestando la pregunta que estos queridos hermanos están haciendo. Y note lo que dice en capítulo 4 de primera Tesalonicenses, verso 3 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué pasaje tan lindo. Vamos a ver detalles que el Señor nos da aquí en su palabra acerca de cómo será ese evento glorioso del regreso del Señor, cómo los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Pero antes de eso, el mismo apóstol Pablo aquí da algunas cosas introductorias. Antes de explicarles, por ejemplo, note lo que dice en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
Yo quiero, mis queridos hermanos, dice Pablo, que ustedes no ignoren los detalles relacionados con esto de la resurrección de los muertos. Ese es el tema. No está hablando de otra cosa, sino de eso el apóstol Pablo. Entonces dice, no quiero que ustedes se ignoren, quiero que lo sepan, y después se los va a explicar bien claramente. Y ojalá es como ha sido claro para ustedes, pero que ahora clarifiquemos mucho más este asunto de este evento glorioso que está por venir y que quizás está a las puertas, el regreso del Señor. Ahora les dice algo muy interesante. Dice en el versículo, ahí en esa parte introductoria, el apóstol, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora note y subraye en su Biblia, lo he dicho una infinidad de veces, esto en otros lugares. Pablo no está diciendo que los hermanos no se entristezcan cuando tengan estas situaciones de separación de seres queridos. Somos humanos, vamos a entristecernos. Lo que sí Pablo está diciendo es, ojalá no vayamos al extremo de los que no tienen ¿qué? Esperanza. Pero en ningún momento Pablo está insinuando que los creyentes debemos de reprimir nuestros sentimientos. Cuidado, hermano, con llorar usted. Usted sabe dónde ha ido su pariente, ha ido ese ser amado, ese hermano en la fe. Usted sabe. Ánimo, ánimo, hermano, y todo eso. Pablo no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, no quiero que vayan al extremo de los que no tienen esperanza. Por eso he dicho muchas veces también esto. Hay solo dos grupos de personas sobre esta tierra: los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Gloria a Dios esta mañana, porque usted y este servidor estamos ubicados, ojalá, todos en el grupo de ¿qué? De los que tenemos esperanza, no de los que no tienen esperanza. Y si alguien está dentro del grupo que no tiene esperanza, ojalá salga este día de aquí con la esperanza gloriosa de que cuando el Señor venga, si ya hemos muerto, vamos a resucitar y estaremos con el Señor para siempre. Y si estamos vivos, seremos transformados. Ahora, también en esta parte introductoria, estoy en la introducción, porque así lo maneja, al menos para mí, el apóstol Pablo, el pensamiento. Dice algo bien interesante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? De los que duermen. Este pasaje se ha prestado para un sinfín de interpretaciones, algunas de ellas muy alejadas de la verdad bíblica. Habla mucho de el sueño del alma. Hay un grupo por ahí que ahorita anda tocando puertas por todos lados, hablando de esta doctrina, enseñando que las personas sí van a la tumba y ahí estarán dormidas, ¿verdad? El sueño del alma, hasta un día a saber cuándo, que esto y que lo otro, que por aquí, que por allá. En la Biblia no hay equívocos. Lo que está usando aquí Pablo es una sencilla frase para Roberto Munguía, en la que quiere decir, hermanos, no debemos de ignorar acerca de aquellos que han muerto en el Señor, que ahora están en la tumba, esperando ¿qué? Esperando el día glorioso de la resurrección, ¿ya? Ahora, su cuerpecito, su alma ya está ¿con quién? En la Biblia no hay equívocos en esto. El mismo sabio Salomón dice en Eclesiastés que el polvo vuelve a la tierra donde fue tomado, ¿verdad? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Usted y yo somos ¿qué? Dice la Biblia. Seres de carne y hueso, sí. Pero al fin y al cabo terminaremos ¿en qué? En un poquito de tierra, ¿ya? 20 años de los que fallecieron hace 20 años, 15 años, 25 años, si abrimos sus tumbas, lo único que hay es un poquito de ¿qué? De polvo, de tierra, su cuerpo. Ahora un niño preocupado dijo a su mamá, lo voy a ilustrar con esto, un niño bien preocupado le dijo a su mamá,
¿por qué es que uno se baña y siempre le sale tierrita? ¿Se han fijado ustedes? Va saliendo del baño usted y se hace así un poquito y todavía le sale ¿qué? Otra vez al baño. No. Sencillamente usted y yo somos barro muy refinado, mi cuerpecito, pero en este cuerpecito habita la inmortalidad también de mi alma, el espíritu que Dios me dio, y en el momento de la muerte ponemos ahí en la tumba ese cuerpo, durmiendo por así decirlo, pero que sencillamente quiere decir esperando el glorioso día de la resurrección. El espíritu ya está con quién. Hermanitos míos, al cerrar nuestros ojos aquí, los abrimos ya en la presencia del Señor. Vamos a ver otro pasaje ahí paralelo que nos enseña algo más sobre esto. Pero es así de sencillo, dice el apóstol Pablo, ¿ya? Estos queridos hermanos están ahí nada más esperando el glorioso día de la resurrección, pero sus espíritus ya están con el Señor. El apóstol Pablo dice a los corintios también que quisiera estar ausente del cuerpo y presente, ¿a quién? ¿Con quién? Con el Señor. En el momento que se cerraron los ojitos de María Elena de Castañeda, en ese mismo momento se abrieron en la presencia del Señor. Qué glorioso es eso, saberlo. Su cuerpecito lo fuimos a dejar el martes ahí el cementerio Las Flores. Siempre que voy a los cementerios viene a mi mente esta imagen del día glorioso cuando el Señor venga y se abran una cantidad de tumbas. Ahí no solo en Las Flores, también acá, más bien en los parques, donde la mayoría de nosotros tenemos nuestro terrenito, ¿ya? Solo algunos tienen por allá y nos despreciaron para no quedar juntos acá. No, estoy bromeando. Ahora, su espíritu de hermana María Elena, de Reina, de todo, del hermano Rigoberto y todos los que han partido, ya están en la presencia ¿de quién? Del Señor, ¿ya? Disfrutando por la eternidad. Y después va a explicar Pablo cómo es el asunto y qué va a pasar al fin con ellos que están ahí en la tumba. Pero antes ha hecho algunas de estas aclaraciones. Y sigue diciendo el apóstol Pablo algo bien interesante en capítulo 4, verso 13. Bueno, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Viene la pregunta para la clase de párvulos, pero que se las hago a ustedes ahora. ¿Creen que Cristo murió y resucitó? ¿Podemos decir amén a eso? Aquí es donde valen los amén. Que los perdidos se irán al infierno. Amén. No, ahí no cabe. Pero aquí sí que. Cabe el amén. Así es, así sea. Los muertos en Cristo, dice el pasaje ahí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y a propósito, aquí está la columna vertebral del Evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vendrá otra vez. ¿Ya? Nuestra énfasis está casi siempre, Cristo murió, Cristo resucitó, pero omitimos muchas veces el glorioso hecho del Evangelio también, que Él viene otra vez. ¿Y por qué creemos que viene? ¿Por qué creemos que viene? ¿Por qué lo creemos? Él lo prometió. Él lo prometió. Nosotros creemos que Él vendrá porque Él lo prometió. No es que nos hemos inventado eso, no es que sentimos que tal vez Él va a venir. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros y vendré ¿qué? Otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis ahí con Él, con el Señor, estemos con el Señor. Ahora note un detalle más en este versículo, aquí 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también, y esto hay que subrayar en sus Biblias, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No es solo que duermen en las tumbas y que entonces van a resucitar, durmieron en Él. Ahora, aquí hay un detalle muy importante que aunque parezca muy trivial, muy sencillo para nosotros, pero es importantísimo. Con el mismo poder que Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, es el mismo poder con que nos levantará a nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje. Con ese poder de la resurrección de Cristo que Dios levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, con ese mismo poder nos levantará a nosotros. De ahí que la resurrección no es solo una esperanza, es una realidad para todo aquel que ha creído en Él. Ahora los detalles, que son lo que nosotros le ponemos atención. ¿Cómo va a ser esto? Y Pablo lo explica en unas palabras bien claritas. Mire lo que dice el versículo 15 en adelante, que a propósito hay otro detalle ahí todavía, por lo cual decimos esto en palabras de ¿quién? Del Señor. Lo que le estoy diciendo no lo dice Roberto, no lo dice fulano de tal, lo dice el Señor. Estoy hablándole lo que el Señor ha dicho. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No soy yo el que estoy diciendo que va a ser así la cosa. Estoy hablándoles palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y ahora vienen los detalles, no precederemos a los que durmieron en Él. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Imagínense que en este momento fuera la venida del Señor. ¿Cómo sería eso? ¿Quiénes irían adelante ya? Según este pasaje. ¿Ah? Los que murieron en el Señor, ellos van a resucitar primero. ¿Ya? Así es que dichosos los que han muerto. Ellos nos llevan adelante, nos llevarán si acaso no hemos muerto nosotros, ¿verdad? Pero si en este momento fuera, ellos resucitarían primero. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo? Y nosotros no vamos a ir adelante de ellos, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, y ahora hay una serie de frases ahí bien interesantes, con voz de mando. Lo que quiere decir es con voz de autoridad, el Señor mismo, con voz de mando. Con voz de arcángel, y aquí se pierden los sectetas, los que se meten al pasaje ahí, que los ángeles aquí, que los ángeles, lo que está diciendo con una voz parecida a la de un arcángel, o con los arcángeles anunciando este glorioso evento, con voz de arcángel, así de sencillo, al menos para mí, y con trompeta de Dios. Ya vamos a ir ahí corriendo al otro pasaje que nos habla de este mismo evento, con trompeta de Dios. Cuando escuchen ustedes esa palabra trompeta de Dios, luego les remite a uno al Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Siempre que había un acontecimiento súper especial, se anunciaba ¿con qué? Trompetas. Las grandes convocaciones dentro del pueblo de Israel eran con trompetas, ¿ya? Y otra vez está utilizando esa ilustración, así el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá ¿de qué? Mire lo que dice el pasaje, descenderá del cielo. ¿Quién es el que viene a llevar a su iglesia? ¿Quién es? Dice el pasaje, claro, son cosas bien sencillas, pero es Él el que viene, no le encarga a nadie este acontecimiento. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Ya les mencionaba lo glorioso que será eso, que ese momento tan maravilloso cuando el Señor venga por su iglesia. Y mire lo que dice ahora el versículo 17. Luego nosotros, recuerde que Pablo está hablándole ¿a quién? A Ibec. En este momento no está hablando a Ibec, ahorita no está hablando a nosotros, pero en aquel momento está hablando a los creyentes de Tesalónica. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, ¿qué va a pasar con los que ya murieron? Resucitarán primero. Y si usted y yo estamos vivos, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga? ¿Ah? ¿Seremos qué? Dice el pasaje. ¿Ah? Transformados. Y juntos con estos hermanos que han muerto, que ya van delante, seremos arrebatados por el Señor. Iremos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vamos de carrerita al pasaje que es paralelo a este, que es importantísimo también ver, para ver otros detalles, para observar otros detalles relacionados con esto del regreso del Señor. La carta primera a los Corintios, capítulo 15. Veamos solo algunos otros detalles ahí. Capítulo 15 de Primera de Corintios, solo para agregar detalles a lo que ya dijo Pablo a los tesalonicenses. Noten lo que les dice a los de Corinto. 15:51. Noten lo que dice. He aquí os digo un misterio. Préstenle atención a esto. Vamos a ver. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Ahora vamos a ver por detallitos ahí. He aquí, dice el apóstol Pablo, os digo un misterio. Vamos a ver cómo andamos doctrinalmente ahora mismo. Era un misterio, es una cosa que no ha sido revelada. Eso es un misterio. Cuando ustedes lean la palabra misterio en la Biblia, una cosa que no había sido revelada todavía. Pero les pregunto, a ver cómo andamos en doctrina, el asunto de la resurrección de los muertos, ¿es un misterio? ¿Era un misterio todavía? ¿Sí o no? Tengan cuidado con la respuesta. ¿Ah? ¿Era un misterio, una cosa que todavía no había sido revelada? No, dice una buena parte. Interesante. Ok, ahora, ¿cuál es el misterio entonces? Lo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Ah? En el Antiguo Testamento no había sido hasta este momento revelado la forma como es que un grupo de creyentes que viven todavía o vivirán cuando el Señor venga, sean transformados. Eso todavía no había sido ¿qué? ¿Ah? Revelado. Ahora, fíjense bien, ahora está claro, dice ustedes, como el chocolate, que los que vivimos cuando el Señor venga, si es que vivimos, todavía estamos en vida, seremos ¿qué? ¿Ah? Transformados. Ay, por eso yo le digo, Señor, mejor ven ya. Yo no quiero el trago de la muerte. Es feíto eso del trago de la muerte, ¿verdad? ¿Ah? Mejor ven de una vez ya, y que ya no tengamos que experimentar todo este dolor, esta tristeza de la separación de seres queridos, de ver a nuestros seres queridos en estados agónicos algunas veces y todo eso. Mejor ven, Señor, y llévanos ya. Ojalá no solo sea un deseo, sino nuestra esperanza. Ahora dice algo más el apóstol para agregar detalles en 1 Corintios 15. El versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Qué glorioso esto. ¿Cómo va a ser, dice Pablo aquí, el detalle interesante? Cuando el Señor venga, aparecerá en las nubes y será la resurrección de los muertos y nuestra transformación en un abrir y ¿qué? Abran y cierren y abran sus ojos. Los quiero ver a todos ahí. Bueno, a los que están dormidos que los abran, ¿verdad? Ok, en un abrir y cerrar de ¿qué? De ojos será todo eso. No es algo como que
allá va a haber una cosa ahí extravagante anunciando, ya el Señor viene por su iglesia, prepárense, solo faltan 2 horas. No es así la cosa. Imagínense que hoy fuera el día de la venida del Señor, que en estos momentos viniera el Señor, pero que alguien, o que se nos hubiera anunciado, miren, a las 12:20 viene el Señor. ¿Ustedes creen que estarían aquí? ¿Ah? ¿Dónde estarían ustedes ahorita? ¿Ah? Algunos de ustedes, no, de los que no vinieron, estarían por allá pidiéndole perdón a saber a quién, ¿verdad? Ay, ya viene el Señor, perdóneme, que por aquí, que por allá, que esto y que lo otro. Otros felices de estar aquí, tal vez esperando el regreso de ¿qué? Del Señor. Será en un abrir y cerrar, mejor estar listos ahora, en este momento, porque no va a haber ¿qué? ¿Ah? Ya más tiempo. Ahorita le voy a hablar a mi abuela, que mi abuela ni que 8:15, dicen los chicos, ¿verdad? Ya es ahora, y ahora es el momento de estar ¿qué? Listos. Ahora, si ustedes siguen leyendo el capítulo 15 de 1 Corintios, van a encontrar detalles bien interesantes. Ese cuerpecito que se descompone ahí en la tumba, y ese cuerpo enfermito de nosotros, ya que vivimos cuando el Señor venga, será ya cuando el Señor lo transforme un cuerpo glorioso. Ya no seré tan feito, ¿verdad? Más feito que aguantar hambre, dicen ustedes, ¿verdad? Ya no seré tan feito, seré un cuerpo ¿qué? ¿Ah? Glorificado. Ya no habrá aquellas angustias de la enfermedad, ya nada de todo lo que nos aflige acá. Dice Pablo en Corintios, será un cuerpo glorioso, será un cuerpo espiritual y será un cuerpo también celestial. A propósito de espiritual, ¿recuerdan que Jesús resucitó? Los discípulos estaban en un cuarto ahí y Jesús ¿qué? Todo cerrado, es como que aquí estuviera todo cerrado y aparece ¿qué? ¿Ah? El Señor. Será un cuerpo, cuando habla de que será celestial, espiritual, que ya no tendrá las limitaciones que ahora tiene nuestro cuerpecito. Pablo dice a los hermanos de Tesalónica y a los de Corinto, esa es la esperanza gloriosa del que ha confiado, que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Ahora regresando ya para terminar, porque comienza con una buena introducción el apóstol y termina con una mejor todavía. Miren lo que dice en el versículo 18 de capítulo 4 de Tesalonicenses. Por tanto, no es por lo tanto, es por tanto, en vista de, ¿qué dice el versículo 18? Alentaos los unos a los otros con ¿qué? Estas palabras. Yo soy mero metido en la vida de los demás, pero me fijo en los funerales. Ay, que espero que Dios le consuele. Comprendo su dolor. Mentiras. Uno dice un montón de mentiras en los funerales, ¿verdad? Si va a ir a consolar, ¿es con qué? ¿Ah? ¿Con qué? No solo con estas palabras, sino con la Biblia en mano. No son nuestras bonitas palabras, ay mi hermana, cuánto lo siento, que esto y que lo otro, que por aquí, que por allá. No es eso lo que consuela. Fíjense que a veces es mejor callar la boca si uno no va a hablar palabra de Dios, porque si habla palabra de Dios, pues es Dios el que se responsabiliza por su palabra, que nunca regresará ¿qué? Vacía. Pero si no voy a hablar palabra de Dios, de preferencia guardémonos nuestras propias palabras, porque a veces decimos unas tonteritas, no ustedes sino otra gente de por allá lejos, ¿verdad? Pero si vamos a consolar, ¿es con qué? Ahora, a propósito, y eso va con Roberto Munguía, va con cada uno de los que estamos pasando penas, mire lo que dice: por tanto, alentaos los unos ¿qué? ¿Saben cuál es una tendencia muy humana? Cuando yo paso por prueba, yo he pasado por prueba, la tendencia humana es sentarme a esperar que ¿qué? ¿Ah? Sentarme a esperar que otros vengan, ¿para qué?
Y gracias porque muchos vinieron para consolar y me siguen consolando. Pero ese no es el tenor del pasaje. Dice, alentaos ¿qué? Los unos a los otros. Ahora mismo, sin necesidad de haber muerte entre nosotros. Pero hay penas ahí que hay en nuestros corazones. Y qué lindo es poder tener el discernimiento que solo puede venir de Dios. No estoy diciendo que somos videntes, pero que aquí podemos ver caritas tristes. Qué bueno sería acercarse y decir, ¿cómo te va mi hermano, mi hermana? Estaré orando por ti esta semana. ¿Hay alguna petición especial? Este pasaje me ha servido mucho a mí, ¿ya? Y quiero compartirlo contigo. Recuerde que es palabra de Dios la que va a traer, ¿qué? Consuelo. No aquellas palabritas de nosotros. Ah, sí, eso tenía yo. Y tomé agua salada y el agua mágica del lago de Amatitlán y yo me curé. ¿Ya? No es eso. Es asunto de llevar ¿qué? Alentaos ¿qué? Los unos a los otros. ¿Quién necesita aliento en esta mañana, tarde ya? Solo Dios lo sabe, pero puede en alguna forma indicarnos para acercarnos y no sencillamente sentarnos a esperar que otros vengan a consolarnos. Hermanos míos, la Biblia, la fe cristiana, la fe en el Señor, la confianza en el Señor, la esperanza del cristiano, es una esperanza gloriosa. Estamos en espera del regreso del Señor. Y esta tarde, fíjense bien, ojalá que no solo nos pasen el pan y el vino. Ay, este vino como que no lo ralearon. No estoy diciendo que no lo ralearon mucho, ¿verdad? ¿Ah? Pero que estar pensando eso otra vez tonteras. Pensemos, este vino, que es jugo de uva, no es vino. ¿Ah? Este jugo de uva, este pan me recuerda que Jesús murió y resucitó, pero también que ¿qué? Que Él viene otra vez. Y ahora, y mañana, y el día que Él venga, por fin desaparecerán mis penas. Y será un glorioso día, el glorioso día del encuentro con el Señor. ¿Están en espera de ese día? ¿O están en espera de las compras de Navidad y del tamal de arroz y de esto y de lo otro? Ojalá que no nos envuelvan el mundo con sus artificios, sino que podamos nosotros disfrutar ese hecho glorioso, no solo que el Señor vino para nacer en un pesebre, sino vino para morir, Él resucitó, Él vive y Él vendrá otra vez. Y usted, ojalá, de los que no han creído en el Señor, se unan a nosotros y digan, yo también quiero tener esa esperanza gloriosa del regreso del Señor. Yo quiero confiar en Cristo ahora mismo porque yo no estoy preparado y he oído por lo que dice la Biblia que la venida del Señor puede ser en cualquier momento y yo quiero estar preparado para ese evento glorioso también. Quiero disfrutar de esa dicha de estar con el Señor y con nuestros seres amados o con mis seres amados. Ojalá ese sea el deseo de nuestro corazón. Y usted ahora que está pasando una pena, decían las ancianitas antes, recuerde, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ese mal desaparecerá algún día, cuando llegue la muerte o el Señor venga para llevarnos a su presencia y a gozar de toda una eternidad, donde dice Apocalipsis, ya no habrá más llanto, más dolor, más tristeza, más separación. Todo será perfecta felicidad en la presencia misma del Señor. Ojalá vivamos a la esperanza, en la esperanza de ese día glorioso. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Pues Señor amado, gracias por amarnos tanto. Gracias por haber venido a este mundo, no solo para que hubiera un acontecimiento en el cual la gente se dedicara a comprar, a vender, al jolgorio ahí, sino veniste para dar tu vida en rescate por nuestros pecados. Tú experimentaste lo que es el dolor, la muerte misma, y resucitaste, y has prometido volver otra vez. Ayúdanos a vivir en la esperanza de ese glorioso evento
de tu regreso, por los tuyos, por tu iglesia. Y que en este momento que hay tristeza, tal vez en algunos corazones, esa palabra tuya pueda traer consuelo, a sabiendas que la separación es temporal. Y que ahí están nuestros seres queridos, esos seres del alma, sencillamente descansando en este tiempo en la tumba, esperando el glorioso día también, cuando tú vas a resucitar esos cuerpos. Y si nosotros ya estamos ahí también, resucitaremos, y si estamos vivos, seremos transformados. Señor, que nuestras vidas de veras respondan a esa gloriosa verdad y a esa esperanza gloriosa que tenemos como hijos tuyos. Si hay una persona aquí que todavía no tiene esa esperanza, que de aquí salga en esta misma hora con la esperanza gloriosa de encontrarse un día contigo y con los seres que ya han partido a la eternidad, aquellos que partieron creyendo en ti. Y que la vida que nos des sobre esta tierra, o le des a esa persona sobre esta tierra, sea una vida transformada, una vida que te honre y te glorifique a ti. Rogamos pues que abras esos corazones y puedas venir a morar en ellos en esta misma hora. Lo rogamos y las gracias te damos en nombre de Cristo. Amén y amén. Me gustan las palabras de Roberto Enríquez. Si alguien tiene necesidad, venga y hable con sus ancianos, los ancianos de la iglesia, con este servidor, con cualquiera de los pastores, ahí estamos para servirles. Que Dios les bendiga y perdonen que me tomé un poco de tiempo, pero...